bueno, como somos un grupo relativamente pequeño, de repente lo podemos hacer algo interactivo. No sé si por ahí en el camino tienen alguna pregunta, duda, lo pueden hacer. La charla yo lo he enfocado más que todo como algo general, donde vamos a comenzar a hablar acerca del mono chulo con amarilla. Tal vez uno de ustedes o no se han escuchado algo, pero quisiera darles información de primera mano sobre la especie. Y luego un poco focalizando los esfuerzos puntuales que estamos realizando sobre el mono chulo con amarilla en la parte de Amazonia. Bueno, entonces, primero, ¿no? ¿Por qué el mono chulo con amarilla? ¿Por qué estamos enfocándonos en esta especie? ¿Por qué tanta gente, recursos que se están invirtiendo? Bueno, primero, el mono chulo con amarilla es una especie de primate que es endémico de los bosques montanos. Los bosques montanos son aquellos bosques que están sobre los 1.500 metros, en los cuales se caracteriza por un alto nivel de humedad, un terreno altamente accidentado y donde vamos a encontrar una enorme cantidad de píxeles. Entonces, esto no es selva baja, no es bosque amazónico ni ceja de selva, se llama bosque montano, otros lo llaman bosque de nubes. Entonces, esta especie de primate se va a encontrar en los bosques montanos del lado oriental, no del lado occidental, porque también tenemos bosques montanos en el lado occidental, no en el lado oriental del Perú, entre las regiones de Amazonas y San Martín, es decir, va a tener una distribución restringida. Si comparamos al mono chulo con amarilla con otra especie de primate, por ejemplo, la marquesa negra, que seguramente muchos la han visto en los zoológicos, la marquesa negra va a tener una distribución que va a abarcar a Perú, Bolivia, Brasil, va a tener una distribución muy grande para un primate de más o menos el mismo tamaño. En cambio, este primate, siendo un primate grande, que pesa aproximadamente 10 kilos, va a tener una distribución muy restringida solamente en los bosques de esta zona. Además, si nos podemos hablar en términos de importancia, de conservación, el mono chulo con amarilla es el animal endémico más grande del Perú. Es decir, es el animal más grande que se va a encontrar únicamente en el Perú. O sea, más o menos como el oso panda de China, el mono chulo con amarilla es algo así. ¿Ok? Luego, actualmente se encuentra categorizado como en peligro crítico según la IUCN. El criterio es A4C. ¿Alguno de ustedes tiene idea a qué se refiere este número, el A4C? ¿No? A4C. Seguro que de repente muchos han revisado la página web de la lista roja, que es redlist.org. Entonces, cuando uno pone una especie en esta lista de categorización, se tiene que tener criterios, no solamente la opinión subjetiva de un especialista que diga, bueno, está amenazado, lo ponemos, ¿no? Entonces hay ciertos criterios que se están desplazando en ese número de categorías, categoría A, B, C, D, y cada categoría va a tener criterio 1, 2, 3, 4, y cada criterio va a tener el subcriterio A chica, A minúscula, B minúscula, C minúscula, ¿no? Entonces, ese criterio A4C, ¿qué significa? Que el mono chulo con amarilla en las 3 últimas generaciones, y para eso sí tuvimos que usar un artefacto de inventar de que el mono chulo con amarilla cada generación es de 16 años, ha perdido más que el 80% de su población. Es decir, de que más o menos estimamos que el mono chulo con amarilla en los últimos 48 años ha perdido más del 80% de su población, y por ende cumple con los requisitos para poder encontrarse categorizado como en peligro crítico. Entonces, ese es el criterio. Si ustedes entran a la página web de la IUCN, les van a explicar con mayor detalle por qué este criterio. Está un poco desactualizado porque eso lo hicimos en el 2008. Ahora, también el mono chulo con amarilla se encuentra en esta lista, que es los 25 primates más amenazados del mundo. Esa es una lista mediática que se realiza en los congresos de primatología, que ocurren cada 2 años, donde una reunión, como un salón como este, se reúnen varios especialistas y empiezan a decidir qué especies son las que se encuentran en grave peligro, pero que también van a poder llamar la atención del público para poder hacerle dar a la cuenta a la gente del grave problema que se encuentra actualmente en el planeta, ¿no? Estamos perdiendo una barbaridad de especies que todas se encuentran en peligro en la gran mayoría. Entonces, es una lista un poquito, no son 25 primates los más amenazados del mundo, son muchísimos más, pero se eligen a los que van a representar para poder colocarlos en la lista. Del neotrópico, es decir, de Centro y Sudamérica, se encuentran 4 especies. Una de ellas es Ateles hirvidus, que es una marquesapa que se encuentra entre Colombia y Venezuela. Otra es Cebus flavis, que es un mono machín, un capuchino que se encuentra solo en la Mata Atlántica brasilera. El otro es Cebus vermalabrowni, que es un mono tocón, o tick monkey en inglés, que también se va a encontrar solamente en Brasil. Y el mono chulo con amarilla, que se encuentra únicamente en Perú. Entonces, y además de todo esto, para el mono chulo con amarilla
disponible. Entonces, estos son los motivos por los cuales nosotros dijimos, bueno, vamos a trabajar con este espectro. Vamos a tratar de abarcarlo de una forma un poco más multidisciplinaria y vamos a focalizar esfuerzos. Entonces, ahora vamos a hacer un pequeño recuento sobre el espectro. Monochromo en América, su nombre científico es Lagotrix clavicauda. Hay mucha discrepancia, así que eso se les voy a explicar en un ratito. Un poco sobre la historia. Esta especie fue descubierta por Humboldt en 1812. Humboldt nunca vio animal de estos vivos. Humboldt lo que encontró fueron pieles que utilizaba la gente en mulas. Entonces, él con esas pieles las vio y dijo, esta cosa es una cosa nueva. Y en esa época Humboldt pensó que era un mono aullador, un cotomono. Y por eso le puso simio, que en cuya época simia era el género al cual pertenecían los monos aulladores. Humboldt recibió un par de pieles de estas mulas, de estos pieles de mono choropo en la amarilla que se utilizaban en mulas. Y bueno, él nunca vio nada, nunca lo vio en Estados Unidos. Casi más de 100 años después, Orchid Thomas, un naturalista inglés, recibió unas cuantas pieles que le habían mandado al Perú. Él tampoco nunca lo vio vivo. Cuando él vio las pieles, él también dijo, esta cosa es rara. Entonces, él le puso el nombre Orionas gendei. Le puso gendei en honor a, no recuerdo el nombre, a Hendel, que fue el investigador o el colector que le envió las pieles del mono choropo. La cosa es que, luego de estas pieles de Thomas, nadie más, nunca jamás volvió a ver el mono choropo en América. Les pasaron como 50 años y todo el mundo se preguntaba qué pasó con el mono choropo en amarillo. Entonces, para esto en el 63 Student hizo una revisión de todos los monos choros, de todos los lagos. Entonces él decidió de que este Cimas clavicauda y este Orionas gendei eran la misma cosa. Entonces dijo, pero es un mono choro, por el principio de que el primer nombre que se coloca es el que tiene mayor validez, es el que prevalece, le puso Lagotrix clavicauda. Y bueno, entonces justo cuando fue este artículo de Student, ¿qué pasó con el mono choropo en la amarilla? ¿Existe? ¿Dónde está? Entonces fue que en el 2004 que una expedición compuesta por Rachel Mittermeier, Hernando Rosado Ortiz y Anthony Houston se va al oriente del peruano, se van al centro poblado de Pedro Ricardo, esto queda en el sur de Bagua, en la región amazónica. Ellos fueron allá a buscar al mono choropo en la amarilla. Durante 2 semanas nunca lo vieron. Cuando se están regresando, encuentran en el centro poblado a una mascota. Entonces ellos la ven y ven que tenía la clásica careta blanca, que tenía la cola amarilla que acá la podemos ver con mayor claridad, cercayo, que tienen todos los télidos, son los primates de esta familia Telidae, tienen un callo en la cola que les permite la mayor movilidad, y los clásicos pelos amarillos. Se redescubre una especie. A raíz de esto, en los años 80 hubo una gran cantidad de esfuerzos de conservación liderados por la bióloga Mariela Leo y la ONG APECO. Gracias a esos esfuerzos es que se crean varias zonas protegidas para la especie, y bueno, luego posteriormente como que este boom que hubo con el mono choropo en amarilla, que justamente coincidió también con el boom del muriquí, que es un mono de Brasil, Brachyteles, como que decayó, ¿no? Entonces toda esta energía que se estaba poniendo en la especie como que fue decayendo. Entonces, durante los años 90, solamente hubo un par de registros esporádicos por parte de algunos investigadores, pero no hubo nada más, como que silencio. Hasta que en el año 2006, una investigadora colombiana se volvió a preguntar, ¿qué pasó con el mono choropo en amarilla? Lo redescubrieron, lo encontraron y otra vez no hay ningún peruano que esté trabajando, nadie sabe nada. Entonces sugirió, ¿por qué no volvemos a llamar la atención y lo incluimos en la lista de 25 primates antropométricos del mundo? A raíz de esta inclusión en el 2006 es de que comienzan a haber más fuerza. Ahí es donde justo por esa época yo terminé la universidad, me involucré con el tema, otros grupos de investigadores también, y es de que nacen de nuevo por esta nueva época de esfuerzos de conservación por el mono choropo en América. Solamente que en esta nueva época las amenazas y los retos son mucho más grandes porque el panorama es mucho peor que en los años 80. Y lo que les decía sobre el nombre científico, ¿no? Entonces, Lagotrix clavicauda. En el 2001 un investigador decidió revivir este término, el nombre Orionas del género, y colocarlo. Entonces actualmente muchos utilizan el nombre Orionas clavicauda. Sin embargo, esto no está totalmente respaldado científicamente. Entonces actualmente estamos haciendo estudios moleculares para poder hacer una filogenia molecular y poder establecer exactamente a qué pertenece, si es Lagotrix clavicauda o si es Orionas. Hasta el momento los resultados preliminares indican de que es un mono choro, es un Lagotrix clavicauda y que no pertenece a un género
monotípico como sería pues, que perteneciera a Mallorca. Y bueno, ahora sobre su distribución. El mono charro granadilla históricamente puede haber estado distribuido, aparte de Amazonas de San Martín, en Huánuco, Loreto y La Libertad, en toda esa región que abarca el bosque montano. Cuando hemos hecho modelos de distribución geográfica para la especie, tomando en cuenta los factores climáticos, pero sin tomar en cuenta lo que sería la deforestación, hemos obtenido que su área de distribución histórica fue de aproximadamente 41.000 kilómetros cuadrados. Suena bastante, pero para ser un primate grande aún así sigue siendo muy pequeño. Sin embargo, cuando lo hemos vuelto a hacer para actualmente, ¿no? Actualmente, ¿cómo está la situación? ¿Cuánto se queda? Tenemos que posiblemente quedan solamente unos 8.000 kilómetros cuadrados de área de distribución para la especie. Sabemos que ha habido una disminución enorme desde que en la disponibilidad de hábitat para esta especie. Principalmente vamos a encontrar, como les dije, en bosque montano, es decir, entre los 1.500 a 2.700 metros sobre el nivel del mar. Como les dije, esto no es Selva Baja, esto es un bosque montano, es un panorama bastante diferente y que también fue uno de los principales motivos por los cuales la especie no ha sido muy estudiada. Porque bosque montano significa de que llueve igual que en Selva Baja, pero hace tanto frío como en la zona andina. Y que además el bosque es sumamente accidentado, por ende los pobres investigadores es algo bastante, un reto bastante grande poder estudiar especies en este tipo de paisajes. Bueno, entonces, ¿cuáles son las amenazas para esta especie? Como les dije, la mayor parte de su área de distribución se encuentra en Amazonas y San Martín. Amazonas y San Martín son las regiones de Perú que van a tener los mayores niveles de deforestación humana y van a tener los mayores niveles de inmigración. Esto se encuentra publicado por el CEGRE en el 2005 con datos del Ministerio de Medio Ambiente conservador. Bueno, no está el Ministerio de Agricultura. Estas son las regiones que van a tener los mayores niveles de deforestación y los mayores niveles de inmigración. ¿Por qué es esta inmigración? Me voy a adelantar un poquito, que están desorden. Debido principalmente a la carretera Fernando Belaúnde de Terra. Es una carretera que se empezó a construir en los años 60 y que cuando la construyeron decidieron que era para poder llevar, el término era como para poder abrir la nueva despensa de alimentos del país. Es decir, de que en esa época, por el gobierno de Velasco, por ahí dijeron, vamos a construir esta carretera, vamos a colonizar la selva, vamos a utilizarla para cultivar todo lo que Perú sea un país rico y productivo. El problema es de que ellos no sabían, y que ahora todos sabemos, espero que todos sepamos, de que los terrenos de selva, de bosque montano, son terrenos pobres. Y como son terrenos accidentados, si tú deforestas un área, cae la lluvia, al toque se lava el suelo. Ya no quedan nutrientes para que esta zona pueda ser productiva realmente. Entonces el país más o menos se quemaron con esta grandiosa idea, ¿no? Pero el problema con la grandiosa idea de convertir esta zona en la despensa del país fue que en el camino deforestaron todo. Entonces hicieron una carretera que va desde Chiclayo, sale, sube hasta abajo, baja Pedro Ruiz y llega hasta Tarapoto. Atraviesa todo el corazón de los bosques montanos nororientales y con eso llevó a que se deforestara masivamente. Pero cuando lo hicieron, ellos promovían la migración humana. Le decían a todo el mundo, vamos a colonizar la selva. Entonces, en ese momento fue de que se deforestó casi todo, ¿no? Y es por eso que Amazonas y San Martín tienen esos niveles enormes de alarmante deforestación y también por este incentivo de migración humana de que históricamente se ha mantenido, porque la gente de la zona andina, la gente de Cajamarca, la gente de la zona de Piura, ellos están migrando actualmente todos los días sobre camiones con gente que llega, porque siguen con eso de vamos a colonizar la selva, desde la gran especie, vamos a ser los ricos cultivando lo que sea, ¿no? El problema es que ellos llegan allá, el cultivo les dura 1 año, 2 años. El siguiente año tienen que volver a botar otro pedazo de bosque y volver a tener otro cultivo. Entonces esto incrementa la pobreza humana. Entonces también Amazonas es la segunda región del país con el mayor nivel de pobreza. Entonces tenemos una población que es sumamente pobre, un área, un paisaje donde mucha gente está migrando, donde entonces una solución va a tener que conllevar a que muchos actores participen, porque no es fácil decirle al señor, conserva tu señor el bosque, es que el señor está que se muere de hambre y nadie quiere, ¿no? Bueno, entonces, debido a esta migración extranjera tenemos una enorme pérdida de hábitat. Tenemos principalmente los pastos y cultivos que son los que usamos la gente, pero también tenemos el problema de grandes empresas que están trabajando en minería, por ejemplo, compañías mineras y extracción de madera. La extracción de madera también es un problema bastante grave a 2 niveles.